Ahora, comencemos. Carlos Bravo metió su camioneta en el largo camino de entrada de la hacienda Soto. Ya llevaba 15 minutos de retraso. Su teléfono vibró de nuevo. Otra llamada perdida de Elena. Lidiaría con su esposa más tarde. En este momento, solo necesitaba recoger a Mateo, su hijo de 7 años, de casa de su abuelo y llegar a casa antes de que el tráfico se convirtiera en una pesadilla. El sol de octubre colgaba bajo, proyectando largas sombras sobre el césped perfectamente cuidado. A Carlos nunca le había gustado este lugar. Rogelio Soto tenía dinero. Dinero de abolengo, de ese que venía con expectativas y juicios, de ese que miraba por encima del hombro a un jefe de obra que trabajaba con las manos. Pero Elena había insistido en que Mateo pasara el fin de semana aquí mientras se ocupaban de la remodelación de la cocina. Carlos tomó la última curva y su pie se estrelló contra el freno. 12 patrullas de policía formaban un perímetro alrededor de la casona colonial. Los oficiales estaban agachados detrás de las puertas abiertas, con las armas desenfundadas. Una camioneta de las fuerzas especiales estaba en medio de la entrada circular, con las puertas traseras abiertas, revelando equipo táctico y personal armado preparándose. Su corazón se detuvo. Mateo. Carlos puso la camioneta en parking y corrió hacia la casa. Mateo. Mi hijo está ahí dentro. Un oficial uniformado lo interceptó, presionando la palma de su mano contra el pecho de Carlos. Atrás, señor. Esta es una situación activa. ¿Situación activa? Ese es mi hijo, la voz de Carlos se quebró. Intentó pasar, pero el oficial se mantuvo firme. Señor, necesito que espere, los ojos del oficial se entrecerraron. ¿Dijo su hijo? Mateo Bravo. Tiene 7 años. Se está quedando con su abuelo, Rogelio Soto. ¿Qué demonios está pasando? El rostro del oficial palideció. Tomó su radio. Capitana, tenemos al padre aquí. El padre del niño. La estática crepitó. Una voz de mujer respondió. Tráigalo al puesto de mando ahora. El oficial guió a Carlos hacia un centro de mando móvil estacionado cerca del borde de la propiedad. Dentro, la capitana Julia Martínez estaba de pie sobre una mesa cubierta de planos y fotografías. Levantó la vista cuando Carlos entró. Su expresión era grave. Señor Bravo. Soy la capitana Martínez. Necesito que mantenga la calma. ¿Dónde está mi hijo? Está vivo. Está dentro de la casa y está ileso. Pero tenemos una situación. Las manos de Carlos se cerraron en puños. ¿Qué tipo de situación? Martínez sacó una tableta, sus dedos moviéndose por la pantalla. Hace 3 horas, recibimos una llamada al 911 desde esta dirección. Un niño que se identificó como Mateo Bravo llamó diciendo que encontró algo en el sótano, algo malo. La llamada se cortó abruptamente. El estómago de Carlos se retorció. Y cuando los oficiales llegaron, Rogelio Soto negó la entrada. Afirmó que todo estaba bien, que Mateo estaba jugando una broma. Pero la llamada del niño era genuina. Podíamos escuchar el miedo en su voz. Obtuvimos una orden de emergencia, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Señor Bravo, cuando nuestro equipo de entrada inicial ingresó, encontraron algo que cambió esto de una revisión de bienestar a una investigación federal. Deje de darle vueltas. ¿Qué encontraron? Martínez giró la tableta hacia él. La pantalla mostraba imágenes térmicas de la casa. Carlos podía distinguir la distribución normal, sala, cocina, recámaras. Pero debajo de los cimientos, una estructura masiva brillaba con firmas de calor. Se extendía mucho más allá de la huella de la casa, abarcando al menos 30 metros en múltiples direcciones. ¿Qué estoy viendo? Una instalación subterránea. Estimamos que ha estado en construcción durante al menos 8 años, basándonos en los registros de permisos que hemos sacado. Su suegro la ha estado construyendo en secreto, alegando ante el municipio que era una expansión de la cava de vinos. 8 años. El número golpeó a Carlos como un puñetazo. Él y Elena llevaban casados 8 años. Mateo había nacido hace 7 años. Su mente corría,
conectando puntos que no quería conectar. Una cava no necesita fuerzas especiales, dijo Carlos, con la voz dura. Martínez deslizó a otra imagen. Esta mostraba una reconstrucción del plano basada en un radar de penetración terrestre. El complejo subterráneo tenía múltiples cámaras, pasillos y lo que parecían habitaciones reforzadas. No, no la necesita, señor Bravo. Creemos que su suegro ha estado operando una instalación ilegal. No estamos seguros de su propósito exacto todavía, pero nuestro equipo de entrada inicial reportó señales de equipo de manufactura, almacenamiento de químicos y ella vaciló, evidencia de ocupación a largo plazo por múltiples individuos. La sangre de Carlos se heló. ¿Ocupación? Encontramos pertenencias personales. Prendas de ropa que sugieren que hay gente viviendo ahí abajo, posiblemente contra su voluntad. El mundo se inclinó. Carlos se aferró al borde de la mesa. Mi hijo llamó al 911 desde adentro. ¿Dónde está ahora? Ese es el problema. Después de que aseguramos los pisos superiores, Soto se retiró a la instalación con Mateo. Selló la entrada desde adentro. La estructura es de concreto reforzado y acero. No podemos abrir brechas sin un riesgo significativo. Y basándonos en lo que nuestro equipo vio antes de que él la bloqueara. Martínez mostró otra imagen. Carlos miró fijamente una fotografía tomada por el equipo de entrada. La entrada a la instalación subterránea no era solo una puerta. Era la entrada de una bóveda, del tipo que verías en un banco. Rodeándola había lo que parecían sensores y equipo que no reconocía. Nuestro experto en explosivos dice que la entrada tiene trampas. Si la forzamos, hay posibilidad de derrumbe o algo peor. También detectamos compuestos químicos en las muestras de aire. No sabemos si tiene algún mecanismo de seguridad o failsafe incorporado. Entonces, me está diciendo que mi hijo está atrapado en un búnker subterráneo con un hombre que ha estado haciendo sabrá Dios qué hay abajo, y no pueden sacarlo. Estamos trabajando en ello. Hemos establecido comunicación. Soto está hablando, pero no tiene sentido lo que dice. Sigue diciendo algo sobre la obra y como nadie entiende. Ha exigido hablar con su hija, Elena. La mandíbula de Carlos se tensó. ¿Dónde está mi esposa? Hemos estado tratando de contactarla. No contesta su teléfono. Carlos sacó su celular. 7 llamadas perdidas de Elena. Todas de esta mañana, antes de la llamada al 911, antes de que todo se fuera al infierno. Marcó. Se fue directo al buzón de voz. Déjenme hablar con él, dijo Carlos. Señorita capitana, él tiene a mi hijo. Déjenme hablar con él. Martínez lo estudió por un largo momento, luego asintió a un oficial de comunicaciones. El hombre le entregó un radio a Carlos. Señor Soto, habla Carlos Bravo. Estoy aquí para llevarme a Mateo a casa. Estática. Luego, una voz que Carlos había escuchado 1000 veces en cenas familiares. Siempre educada, siempre mesurada, siempre condescendiente. Pero ahora tenía un filo de algo más. Desesperación. Carlos, estoy decepcionado. Esperaba que tú entendieras. De todas las personas, tú construyes cosas. Sabes sobre cimientos, sobre crear algo que perdure. Deje ir a mi hijo. Está perfectamente a salvo. Más a salvo de lo que jamás ha estado. Este lugar, Carlos, es una obra maestra. 8 años de planificación, 8 años de construcción. ¿Sabes lo difícil que es construir algo de esta magnitud sin que nadie lo sepa? Carlos se obligó a mantener la calma. ¿Qué has estado construyendo, Rogelio? Una larga pausa. Libertad. Verdadera libertad. Del tipo que viene de ser completamente autosuficiente. Del tipo que requiere recursos, habilidades, mano de obra. ¿Mano de obra? Repitió Carlos. Sus ojos se encontraron con los de Martínez. Ella asintió sombríamente. Me he estado preparando para el colapso. Cuando la sociedad se desmorone, cuando el sistema falle, aquellos que estén preparados sobrevivirán, prosperarán. He construido un paraíso, Carlos.
Un ecosistema sostenible, generación de energía, filtración de agua, producción de alimentos, todo lo necesario para la supervivencia a largo plazo. Usando gente que secuestraste. Recluté, corrigió Rogelio. Gente que no tenía a dónde ir, gente que la sociedad había descartado. Les di un propósito. Les di refugio, comida y trabajo significativo. La mano libre de Carlos se cerró en un puño. ¿Dónde está Elena? Mi hija entiende. Ella siempre ha entendido. ¿Por qué crees que fomentaba estas visitas? ¿Por qué crees que Mateo pasaba tanto tiempo aquí? Lo estaba preparando, Carlos. Educándolo. Es un chico brillante. Hubiera estado listo. El tiempo pasado envió hielo a través de las venas de Carlos. Hubiera estado. Él encontró la entrada. No se suponía que lo hiciera. No todavía. No por otros cuantos años. Pero los niños son curiosos. Y supongo que me descuidé. Pensé que la puerta de la cava sería suficiente disuasivo, la voz de Rogelio se volvió amarga. Vio cosas que no debía ver. Hizo preguntas que no estaba listo para responder. Así que lo encerraste ahí abajo. Lo estoy protegiendo. Cuando entren, y entrarán, destruirán todo. Años de trabajo perdidos. Lo llamarán secuestro. Lo llamarán esclavitud. Lo llamarán locura. No entienden la visión. Pero Mateo estará a salvo conmigo hasta que podamos irnos por la salida alterna. La mente de Carlos corrió. Salida alterna. Por eso las fuerzas especiales no podían simplemente esperar a que saliera. No hay a dónde correr, Rogelio. Te sorprendería lo que el dinero y la planificación pueden lograr. Tengo vehículos preparados, identidades listas. En 48 horas, Mateo y yo estaremos en algún lugar cálido, en algún lugar seguro, y las autoridades seguirán intentando cortar mi puerta. 48 horas. Carlos miró a Martínez. Ella ya estaba haciendo gestos a su equipo, articulando órdenes en silencio. No dejaré que te lleves a mi hijo. No tienes opción. Adiós, Carlos. Cuida de mi hija. Va a necesitarte. La línea se cortó. Carlos se quedó allí, con la radio en la mano, la furia y el miedo luchando dentro de él. 8 años. 8 años de cenas de domingo, días festivos y fotos familiares. Y todo el tiempo, Rogelio Soto había estado construyendo una prisión bajo su casa usando gente, planeando llevarse a Mateo. Y Elena, su esposa, la mujer con la que había construido una vida, ella lo sabía. Tenía que haberlo sabido. Señor Bravo, dijo Martínez suavemente. Vamos a sacar a su hijo. Se lo prometo. Carlos la miró, al centro de mando lleno de gente, equipo y buenas intenciones. Lo iban a intentar. Iban a hacer su mejor esfuerzo. Pero Carlos sabía algo que ellos no. Sabía de edificios. Sabía de construcción. Sabía de cimientos, muros de carga y debilidades estructurales. Y conocía a hombres como Rogelio Soto. Hombres que pensaban que su dinero y sus planes los hacían intocables. Rogelio había cometido un error. Había construido su paraíso en una propiedad que Carlos había inspeccionado hacía 8 años, cuando Elena le pidió por primera vez que echara un vistazo al lugar de su padre para aconsejar sobre algunos problemas de cimentación. Carlos recordaba esos planos. Recordaba la distribución. Y recordaba algo que Rogelio no sabía que él sabía. Capitana, dijo Carlos, con voz firme ahora. Decidida. Necesito ver sus esquemas de construcción. Todos. Y necesito hacer una llamada. Martínez levantó una ceja. ¿A quién? A alguien que pueda meternos dentro de esa instalación sin que Rogelio sepa que vamos. El sol se había puesto para cuando Carlos terminó su cuarta taza de café. El centro de mando se había convertido en su espacio de trabajo. Planos y registros de propiedad cubrían cada superficie disponible. La capitana Martínez lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación mientras él trazaba líneas en los viejos planos de cimentación, comparándolos con las nuevas imágenes térmicas. Aquí,
dijo Carlos, golpeando un punto en el borde oeste del complejo subterráneo. Estos eran los cimientos originales del sótano. Rogelio se expandió hacia afuera, pero tuvo que trabajar alrededor de la tubería principal de agua y la línea de gas existente. ¿Ve este pasillo? Martínez se inclinó. El que corre paralelo a la línea de propiedad. Está demasiado cerca de los servicios municipales. No pudo haberlo reforzado de la misma manera que el resto de la estructura sin golpear las líneas. Tuvo que comprometer la integridad. Probablemente usó materiales más ligeros, tal vez incluso dejó paneles de acceso para mantenimiento. ¿Cree que es un punto débil? Creo que es nuestra entrada. Un oficial táctico llamado Braulio Quiroz se unió a ellos. Incluso si tiene razón, tendríamos que excavar desde la superficie. Eso podría tomar días y será ruidoso. Soto sabrá que vamos. Carlos negó con la cabeza. No cavamos desde arriba. Vamos lateralmente. Hay un sistema de drenaje pluvial que corre a lo largo de este lado de la propiedad. Fue parte del desarrollo original del fraccionamiento en los años 50. Los túneles siguen ahí. He trabajado en ellos en otros proyectos en la zona. Sacó un mapa de ingeniería municipal en la tableta. Este punto de acceso está a 2 propiedades de distancia. Podemos entrar aquí, seguir el drenaje hacia el oeste, y debería correr a pocos metros del complejo de Soto. Si tengo razón sobre sus compromisos en la construcción, perforamos desde el drenaje hacia su pasillo. Martínez estudió el mapa. Esas son muchísimas suposiciones. Es la única oportunidad que tenemos. Si intentan abrir la entrada principal, gente podría morir. Mateo podría morir. De esta manera, entramos desde una dirección que él no está monitoreando. No activamos sus sistemas de seguridad, y sacamos a mi hijo antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Martínez miró a Quiroz. El oficial táctico hizo cálculos en su cabeza, luego asintió lentamente. Podría funcionar. Necesitaríamos radar de penetración terrestre para confirmar la integridad del drenaje. Equipo de corte, probablemente imagen térmica para saber qué hay al otro lado antes de abrir brecha. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Carlos. Para reunir el equipo y posicionar al equipo. 4 horas mínimo. Podrían ser 6. Carlos revisó su reloj. 10 de la noche. 6 horas los pondrían a las 4 de la mañana. Rogelio había dicho 48 horas, pero Carlos no confiaba en esa línea de tiempo. El hombre era arrogante, pero no estúpido. Tenía que saber que el tiempo se agotaba. Señor Bravo, dijo Martínez con cuidado. Aprecio su conocimiento, pero entiende que no puede ser parte del equipo de entrada. Ni de broma me quedo fuera. Está involucrado emocionalmente. No está entrenado, y si algo sale mal. Si algo sale mal, necesito estar ahí para mi hijo. Carlos la miró a los ojos. No le estoy pidiendo permiso, capitana. Le estoy diciendo que voy a entrar. ¿Quiere mi ayuda con el punto de entrada? Déjeme pasar por esa pared. Martínez guardó silencio por un largo momento. Luego suspiró. En contra de mi mejor juicio. Bien, pero sigue órdenes. Usa chaleco. Y si cualquier miembro de mi equipo le dice que se quede atrás, se queda atrás. ¿Entendido? Entendido. Bien. Quiroz, reúne el equipo. Quiero confirmación de radar dentro de 1 hora. Se volvió hacia Carlos. Mientras tanto, necesitamos hablar sobre su esposa. La expresión de Carlos se endureció. ¿Qué pasa con ella? Rastreamos su celular. La señal rebotó en una torre cerca de la frontera norte hace 3 horas. Está huyendo, señor Bravo. Y dada la sincronización, diría que sabía que esto venía. Carlos sintió que algo dentro de él se rompía. Parte de él había esperado, desesperadamente esperado, que Elena fuera inocente. Que hubiera sido manipulada, engañada, mantenida en la oscuridad como él. Pero huir significaba culpa. Huir significaba que había elegido a su padre sobre su hijo. ¿Quiere que la traigamos? Preguntó Martínez.
Carlos pensó en 8 años de matrimonio. 8 años de mentiras. Pensó en Mateo, de 7 años, atrapado bajo tierra con un loco. Pensó en las cenas de domingo donde Elena había sonreído y charlado sabiendo lo que su padre mantenía oculto bajo sus pies. Después de que saquemos a Mateo, dijo Carlos en voz baja. Entonces la traen. Quiero mirarla a los ojos cuando lo hagan. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. No confíes en la policía. Lo matarán. Hay otra manera. Un amigo. Carlos miró el mensaje. Se lo mostró a Martínez. Podría ser Soto, dijo ella. Tratando de aislarlo, hacer que actúe irracionalmente. O podría ser alguien que sabe más que nosotros. Carlos escribió de vuelta, ¿quién es? La respuesta llegó de inmediato. Alguien que estuvo ahí abajo. Alguien que salió. La salida alterna no es lo que piensas. Reúnete conmigo a solas. Martínez alcanzó el teléfono. Déjeme rastrear esto. Carlos lo retiró. Si esta persona sabe sobre la salida alterna, necesitamos esa información. Es una trampa, tal vez. Pero, ¿y si no lo es? Carlos miró los planes tácticos en el punto de entrada del drenaje que había identificado. ¿Qué tal si hay algo que estamos pasando por alto? ¿Algo que hará que maten a Mateo? La mandíbula de Martínez se tensó. ¿Dónde quiere reunirse? Apareció otro mensaje. Antigua fábrica textil Hernández. 30 minutos. Ven solo o desaparezco. La fábrica estaba a 15 minutos. Una fábrica textil abandonada desde los 60. Carlos había hecho algunos trabajos de demolición allí hace años. Estaba aislada. Era peligrosa y definitivamente el tipo de lugar que elegirías para una emboscada. Voy a ir, dijo Carlos. Claro que no va a ir. Capitana, si esta persona tiene información que salve a mi hijo, tengo que tomar esa oportunidad. ¿Y si Soto envió esto para alejarlo mientras hace su movimiento? Carlos no había pensado en eso. Su mente daba vueltas, el agotamiento y la adrenalina hacían difícil pensar con claridad. Martínez tomó una decisión. Bien, vaya. Pero usará un micrófono, y tendré un equipo en la zona. A la primera señal de problemas, lo extraemos. ¿Trato? 20 minutos después, Carlos se estacionó en la fábrica Hernández. El viejo edificio de ladrillo se alzaba en la oscuridad, ventanas rotas, paredes cubiertas de grafiti. Los faros de su camioneta cortaron a través del estacionamiento cubierto de maleza, iluminando maquinaria oxidada y escombros dispersos. El micrófono que Martínez había pegado a su pecho se sentía pesado. Ella había prometido que el respaldo se mantendría a medio kilómetro, lo suficientemente cerca para responder, pero lo suficientemente lejos para no asustar a su contacto. Carlos apagó el motor y salió. El viento de octubre traía olor a decadencia y óxido. ¿Viniste? La voz vino de las sombras cerca de la entrada de la fábrica. Carlos se giró. Un hombre salió a la luz de la luna. Delgado, de unos 35 años, con la mirada atormentada de alguien que había visto cosas que no podía olvidar. Vestía ropa de trabajo sucia y caminaba cojeando. ¿Quién eres?, preguntó Carlos. Mi nombre es Teodoro Díaz. La mayoría de la gente me llama Teo. Antes de que desapareciera hace 4 años. La sangre de Carlos se heló. ¿Estuviste ahí abajo en la instalación de Soto? Por 3 años y 8 meses. Salí hace 6 meses. He estado tratando de averiguar cómo exponerlo sin que me maten. Los ojos de Teo estaban huecos. Escuché sobre lo de hoy en el escáner policial que guardo. Escuché sobre tu hijo. Tuve que contactarte. ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque Soto tiene un seguro. Así es como lo llamó. ¿Seguro? Teo sacó una fotografía arrugada de su bolsillo y se la entregó a Carlos. En la luz tenue, Carlos pudo distinguir a varias personas en la foto, hombres y mujeres en ropa de trabajo parados en lo que parecía una instalación subterránea. No sonreían. Parecían agotados, derrotados.
Hay 11 personas todavía ahí abajo, dijo Theo. Gente que él se llevó, gente que desapareció y nadie buscó porque eran indigentes, adictos o fugitivos. Los trabajó como esclavos, construyendo su complejo, manteniendo sus sistemas. Y les dijo a cada uno de ellos lo mismo: si la policía alguna vez hacía una redada en el lugar, inundaría las cámaras inferiores. El estómago de Carlos cayó. ¿Inundarlas? Hay un manantial subterráneo que corre debajo de la propiedad. Soto lo aprovechó para su suministro de agua, pero también lo diseñó como un interruptor de la muerte. Si lo activa, los niveles inferiores se llenan de agua en menos de 5 minutos. La gente ahí abajo, los mantienen en esos niveles inferiores. Se ahogarán. Jesucristo. Eso no es todo. Tiene a tu hijo, pero también tiene garantías colaterales. Me dijo una vez, cuando estaba borracho, que siempre mantenía un seguro. Hijos de gente importante, gente que podría hacer desaparecer problemas si lo necesitaban. La voz de Theo se quebró. No le creí hasta que vi las grabaciones de vigilancia. Ha estado llevándose niños, no permanentemente, solo para visitas de fin de semana. Fotografiándolos en la instalación, creando evidencia de que sus familias sabían. Que eran cómplices. Carlos sintió náuseas. Las visitas de fin de semana de Mateo. Probablemente tiene docenas de fotos de tu chico ahí abajo fechadas a lo largo de años. Si alguna vez intentas hablar, te arruinaría. Haría parecer que eras parte de ello. El alcance total del plan de Rogelio se cristalizó en la mente de Carlos. No era solo un búnker. No era solo trabajo esclavo. Era un sistema integral de control, chantaje y preparación. El hombre era un monstruo. La salida alterna, dijo Carlos. ¿A dónde va? 5 kilómetros al norte, hacia el bosque estatal. Hay una bahía de vehículos camuflada con una camioneta preparada. Tanque lleno, suministros, efectivo. Podría haberse ido antes de que alguien la encuentre. Theo se acercó más. Pero aquí está lo que la policía no sabe. El túnel de salida corre justo a través del área de detención inferior. Si planea irse, tendrá que pasar por donde tienen a la gente. Y si cree que está a punto de perderlo todo, lo inundará. El gatillo es manual, Theo asintió. Una válvula que tiene que abrir físicamente. Si tu equipo SWAT entra haciendo ruido, si se siente atrapado, los matará a todos antes que dejar que testifiquen. He visto de lo que es capaz. No es solo arrogante. Es un verdadero creyente. Genuinamente piensa que está construyendo algo importante, y cualquiera que se interponga es prescindible. Carlos procesó esto. El plan del drenaje pluvial no funcionaría. No se arriesgaba a asustar a Rogelio y provocar un asesinato en masa. ¿Qué sugieres? Theo sacó un mapa dibujado a mano. Conozco la distribución de la instalación de memoria. Ayudé a construirla. Hay un pozo de ventilación para los niveles inferiores. Soto lo necesitaba para la circulación de aire. Es accesible desde la superficie, escondido en el bosque a unos 180 metros detrás de la casa. No está en ningún plano porque no pidió permiso para ello. Es solo una rejilla de acero sobre un pozo vertical de 12 metros. ¿Cabe alguien por ahí? Una persona a la vez. Cae en un pasillo de mantenimiento que usualmente está vacío. Desde ahí, puedes acceder al área de detención inferior sin activar ninguna de las seguridades principales. Entras en silencio, aseguras a los rehenes y trabas esa válvula de inundación. Entonces la policía puede entrar con fuerza y Soto no tendrá ventaja. Carlos estudió el mapa. Era arriesgado, tal vez una locura, pero tenía sentido. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Carlos. ¿Por qué no simplemente darle esto a la policía? La expresión de Theo se oscureció. Porque quiero que Soto sufra. La policía lo arrestará. Seguro, pero los procesos legales toman tiempo. Y monstruos como él encuentran formas de escabullirse. Abogados ricos, tecnicismos, tratos con la fiscalía. Quiero que sepa lo que es perderlo todo, estar indefenso, ver su plan perfecto colapsar. Miró a Carlos a los ojos.
Y me imagino que un padre luchando por su hijo podría estar dispuesto a asegurarse de que se haga justicia. Justicia real. Carlos entendió. Theo no solo estaba ofreciendo ayuda. Estaba ofreciendo una asociación en algo más oscuro que una operación de rescate. Haré lo que sea necesario para salvar a Mateo, dijo Carlos cuidadosamente. Entonces necesitamos movernos. El equipo SWAT probablemente ya esté reuniendo su equipo para esa idea del drenaje. Necesitamos entrar antes de que hagan su movimiento y lo asusten. Carlos pensó en Martínez, en el micrófono que llevaba puesto, en el equipo esperando a medio kilómetro de distancia. Pensó en hacer esto de la manera correcta, la manera legal. Luego pensó en Mateo, de 7 años, rodeado por la evidencia de la locura de su abuelo. Pensó en 11 personas que habían sido trabajadas como esclavos durante años. Pensó en Elena corriendo hacia la frontera norte, eligiendo los secretos de su padre sobre su familia. Carlos metió la mano bajo su camisa y se arrancó el micrófono. Lo dejó caer al suelo. Vamos por mi hijo. Carlos siguió la camioneta pick-up de Theo a través de caminos vecinales sinuosos, con su teléfono silenciado en el portavasos. Para ahora, Martínez se habría dado cuenta de que el micrófono se apagó. Estaría enviando equipos a la fábrica, pero llegarían demasiado tarde. Carlos estaba comprometido ahora, para bien o para mal. Theo se desvió hacia un camino de mantenimiento que apenas calificaba como sendero, las ramas raspando contra la camioneta de Carlos mientras se adentraban en el bosque detrás de la hacienda Soto. Después de unos 400 metros, Theo se detuvo y apagó las luces. Carlos se estacionó detrás de él y salió. El bosque estaba oscuro, iluminado solo por una franja de luna a través de los árboles. A la distancia, podía ver el tenue resplandor de las luces policiales desde el frente de la propiedad de Rogelio. Son otros 100 metros a pie, susurró Theo. Mantente en silencio. Soto tiene sensores de movimiento en algunas áreas, pero cubren mayormente los ángulos de aproximación desde la casa. Se movieron a través de la maleza, Theo navegando con facilidad practicada. Carlos lo seguía, sus botas de trabajo haciendo el sigilo difícil, pero se las arregló. Su mente enfocada en una cosa, Mateo. Todo lo demás, su matrimonio, su rabia, su brújula moral, podía esperar. Theo se detuvo y señaló. Al principio, Carlos no vio nada. Luego sus ojos se ajustaron y distinguió una rejilla de metal cuadrada, tal vez de 1 metro por lado, anidada en una ligera depresión. Hojas secas habían sido acomodadas sobre ella. Camuflaje casi perfecto. Es aquí, dijo Theo, quitando las hojas. El pozo cae 12 metros directo hacia abajo. Hay peldaños construidos en la pared, pero son viejos. Prueba cada uno antes de confiarle tu peso. Carlos se arrodilló y miró hacia la oscuridad. No podía ver el fondo. ¿Qué hay ahí abajo? Pasillo de mantenimiento, como dije, de unos 15 metros de largo, conecta el área de detención con el complejo principal. Usualmente no hay nadie a esta hora de la noche. Soto mantiene a sus trabajadores encerrados en sus celdas después de las 9 de la noche. Theo le entregó a Carlos una pequeña linterna con lente roja. No aparecerá en las cámaras tan fácilmente. ¿Tú no vienes? No puedo. Si bajo y Soto me ve en las cámaras de seguridad, sabrá que algo anda mal. Cree que me fui hace mucho, tal vez que estoy muerto. Pero tú. Tú eres el padre preocupado. Incluso si te ve, podría dudar, tratar de hablar. Eso te da segundos que de otra manera no tendrías. Carlos probó la rejilla. Era de acero pesado, pero las bisagras viejas permitieron que se levantara. El pozo debajo era un vacío negro. El área de detención, dijo Carlos. ¿Cuántos guardias? Soto no usa guardias tradicionales. Controla a través del miedo y la dependencia. La gente ahí abajo, están rotos. Años de aislamiento y manipulación. No pelearán contigo, pero tal vez tampoco ayuden. Han sido condicionados para creer que escapar significa muerte. Que Soto es lo único que los mantiene vivos. ¿Y Mateo? La expresión de Theo se suavizó. Soto lo mantuvo en sus cuartos privados. Probablemente en el complejo principal, ala este.
Pero para llegar ahí, tendrás que pasar por el área de detención, luego por lo que él llama el taller, donde tenía a su gente construyendo y manufacturando su equipo. Carlos absorbió esto. La válvula de inundación. Área de detención. Pared sur. Gran rueda roja. Difícil de perder. Gírala en sentido horario para cerrar. Antihorario abre. Ahora mismo está cerrada, pero no tiene seguro. Soto puede abrirla en cualquier momento. Así que aseguro la válvula, libero a los rehenes, luego voy por Mateo. Ese es el plan. Pero bravo. Teo agarró su brazo. Soto no solo está loco. Es inteligente. Tendrá contingencias. Si te ven antes de que estés listo, si las cosas salen mal, necesitas estar preparado para tomar decisiones difíciles. Carlos lo miró a los ojos. Estoy preparado. Teo lo estudió por un momento, luego asintió y le entregó una mochila. Cortapernos para los candados de las celdas, cinchos por si necesitas inmovilizar a alguien. ¿Y esto? Sacó una pistola. Sé que no eres policía, y sé que esto complica las cosas legalmente, pero ahí abajo, podrías necesitarla. Carlos había disparado armas antes en viajes de caza con amigos del trabajo. No se sentía cómodo con ellas, pero tampoco era completamente ignorante. Tomó el arma, revisó el seguro y se la metió en la cintura. Una cosa más, dijo Teo. Sacó una memoria USB. Todo lo que sé sobre la operación de Soto está aquí. Nombres de víctimas, fechas, fotografías que logré tomar antes de escapar. Si algo te pasa, esto va a los medios. Pero si logras salir, tú y tu hijo, usen esto para asegurarse de que Soto nunca vea la luz del día otra vez. Carlos se guardó la memoria. Gracias. No me agradezcas todavía. Podrías no salir. Y si no lo haces, voy a desaparecer de nuevo. Y todo esto se convierte en solo otra teoría de conspiración. Saldré. Teo retrocedió. 12 metros hacia abajo. Luego sigue el pasillo al este. Verás una puerta marcada a 7. Esa es el área de detención. Buena suerte. Carlos se bajó al pozo, sus botas encontrando el primer peldaño. Aguantó. Descendió lentamente, probando cada punto de agarre. La linterna roja apretada entre sus dientes. Las paredes eran de concreto, húmedas por la condensación. El aire olía a tierra y químicos. 9 metros, 6 metros, 3. Sus botas golpearon suelo sólido. Carlos sacó la linterna de su boca y barrió con el haz de luz. El pasillo era exactamente como Teo lo describió, estrecho, utilitario, con tuberías expuestas corriendo a lo largo del techo. A su derecha, el pasillo terminaba en una puerta sellada. A su izquierda, se extendía hacia la oscuridad, hacia el área de detención. Carlos comenzó a moverse, cada sentido alerta. El arma presionada contra su espalda, un recordatorio de cuán lejos había caído de su vida normal. Hace 24 horas, su mayor preocupación eran las opciones de azulejo para el salpicadero. Ahora estaba armado e irrumpiendo en una prisión subterránea. La puerta marcada a 7 apareció adelante, gris industrial con una pequeña ventana de vidrio reforzado. Carlos se asomó. El área de detención era más grande de lo que esperaba, tal vez 12 metros de ancho, con una docena de puertas de celdas alineadas en las paredes. Luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando sombras duras. En el centro de la habitación estaba la válvula de inundación, exactamente donde Teo dijo que estaría. Una gran rueda roja montada en un ensamblaje de tuberías. Carlos no vio a nadie moviéndose. Las celdas parecían ocupadas. Podía distinguir formas a través de las pequeñas ranuras de ventana en cada puerta, pero todos parecían estar durmiendo. Probó la manija de la puerta. Sin seguro. Carlos se deslizó dentro, moviéndose rápidamente hacia la válvula. Agarró la rueda con ambas manos y la probó. Giró fácilmente. Demasiado fácilmente. Su sangre se heló. La válvula ya estaba parcialmente abierta. Una voz resonó desde bocinas montadas en el techo. Me preguntaba cuándo llegarías, Carlos.
Rogelio Soto. Carlos se congeló, buscando cámaras. Las vio. Pequeños lentes en las esquinas cubriendo cada ángulo. Eres más ingenioso de lo que te daba crédito, continuó Rogelio, su voz calmada, casi divertida. Teodoro, asumo. Siempre sospeché que sobrevivió a la inundación la última vez que probé el sistema. Siempre fue el listo. La última vez. La manera casual en que Rogelio lo dijo hizo que la piel de Carlos se erizara. ¿Dónde está Mateo?, exigió Carlos. A salvo conmigo. A diferencia de las 11 almas actualmente encerradas en esas celdas. ¿Sabes, Carlos? He estado pensando en tu situación. Tú quieres a tu hijo. Yo quiero mi libertad. Quizás podamos hacer un trato. Nada de tratos. Déjalo ir. Date la vuelta y mira las celdas. Mira de cerca. Carlos lo hizo. A medida que sus ojos se ajustaban, se dio cuenta de lo que estaba viendo. La gente en esas celdas no estaba durmiendo. Estaban despiertos, mirándolo con ojos huecos y aterrorizados. Y cada uno tenía un collar de metal alrededor del cuello conectado a un cable que corría hacia la pared trasera. Collares explosivos, dijo Rogelio. Controlados por radio. Si los activo, o si la señal se interrumpe, digamos por los inhibidores de radiofrecuencia de un equipo SWAT, detonan. Es rudimentario pero efectivo. Los collares eran una contingencia que esperaba nunca usar. Pero me forzaste la mano. La mente de Carlos corrió. Teo no sabía sobre esto. Así que aquí está mi oferta, continuó Rogelio. Vas a llamar a tus amigos y a la policía. Vas a decirles que se retiren. Vas a asegurar que tenga paso seguro a mi túnel de salida. Y a cambio, una vez que esté libre, liberaré los códigos de los collares remotamente. Todos viven. Incluyendo a Mateo. Mateo viene conmigo. Es mi nieto, Carlos, mi heredero. Lo criaré apropiadamente. Le enseñaré lo que tú nunca pudiste. En 20 años, me lo agradecerá. Las manos de Carlos se apretaron en la rueda de la válvula. ¿Y si me niego? Entonces inundo el área de detención, matando a estas 11 personas. Luego detono los collares de todos modos, solo para dejar un punto claro. Luego tomo a Mateo y me voy por mi salida mientras te ahogas en culpa. Tu elección, Carlos. Sé un héroe y piérdelo todo, o sé práctico y salva algunas vidas. Carlos miró los rostros en las celdas. 11 personas que habían sido torturadas, encarceladas, rotas. 11 personas que Teo había arriesgado todo para ayudar. 11 personas que ahora eran fichas de cambio en el juego de un monstruo. Pensó en lo que Teo había dicho: quiero que sufra. Quiero que sepa lo que es perderlo todo, estar indefenso. Carlos miró hacia la cámara más cercana y sonrió. Rogelio, creo que has olvidado algo importante sobre mí. ¿Y qué es eso? Soy capataz de obra. Entiendo de infraestructura. Entiendo de ingeniería. Y entiendo que un hombre tan paranoico como tú no pondría todos los huevos en una sola canasta. Carlos comenzó a caminar hacia las celdas, todavía hablando. Esos collares están conectados a un relevador, probablemente en tu cuarto de control. La válvula de inundación, lo mismo. Tienes controles de anulación. Todo corre a través de tu sistema central. Ve al grano. Carlos llegó a la primera puerta de celda y sacó los cortapernos. Mi punto es que los sistemas pueden fallar, especialmente cuando alguien que los entiende decide hacerlos fallar. Cortó el candado. La puerta se abrió. El hombre adentro, demacrado, tal vez de 50 años, lo miró en shock. Mantenga la calma, le dijo Carlos. Vamos a sacarlo de aquí. Carlos, ¿qué estás haciendo? La voz de Rogelio había perdido su compostura. Viendo si es un engaño. Carlos se movió a la siguiente celda. Otro candado cortado. Otra puerta abierta. No vas a matar a esta gente. No vas a detonar esos collares. ¿Sabes qué? Ilumíname. Carlos terminó la tercera celda y comenzó con la cuarta.
Los prisioneros liberados se quedaron en sus celdas, demasiado condicionados o demasiado asustados para moverse, pero estaban escuchando. Porque eres un constructor igual que yo. Pasaste 8 años creando este lugar. Reclutaste a esta gente, tu palabra, no la mía, porque necesitabas sus habilidades. Has invertido demasiado tiempo, demasiado dinero, demasiado ego en este proyecto para destruirlo por despecho. ¿Quieres sobrevivir a esto? ¿Quieres tu legado intacto? Silencio desde las bocinas. Carlos liberó al 6º prisionero. Pero más que eso, eres un cobarde. Eres un hombre que se aprovecha de los vulnerables, que se esconde detrás del dinero y planes de contingencia, que toma niños como seguro porque no puede enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Y los cobardes no se martirizan a sí mismos. Corren. ¿Tengo a tu hijo? La voz de Rogelio se quebró con rabia. Lo sé, y voy por él. Pero primero, voy a salvar a esta gente. Luego voy a apagar tus sistemas. Luego voy a arrastrarte fuera de cualquier agujero en el que te estés escondiendo, y voy a asegurarme de que pagues por cada maldito día que les robaste. Carlos liberó la última celda. 11 prisioneros, ahora sueltos pero aún con collares, lo miraban con una mezcla de esperanza y terror. Todos afuera, dijo Carlos. En fila india. Nos vamos por el pasillo de mantenimiento. Los collares, tartamudeó una mujer. Son un engaño. Si fuera a detonarlos, ya lo habría hecho. Carlos señaló la puerta por la que había entrado. Muévanse, ahora. Se movieron lentamente al principio, luego más rápido a medida que la realidad de la libertad comenzaba a penetrar su miedo condicionado. Carlos los arreó hacia el pasillo, vigilando las cámaras, esperando a que Rogelio hiciera su movimiento. Las bocinas crepitaron. Has cometido un terrible error. Probablemente. Soy bueno en esos. Carlos fue el último en pasar por la puerta del área de detención. La cerró detrás de él y trabó los cortapernos a través de la manija, sellándola. No era permanente, pero retrasaría a cualquiera que viniera del complejo principal. En el pasillo, los prisioneros liberados se agruparon, 11 fantasmas en ropa de trabajo sucia, parpadeando bajo la luz roja de la linterna de Carlos. Escúchenme, dijo Carlos. Necesito que suban por el pozo de ventilación. Son 12 metros. Hay peldaños. En la cima, un hombre llamado Teodoro Díaz está esperando. Él los pondrá a salvo. ¿Pueden hacer eso? ¿Qué hay de ti? Preguntó el hombre demacrado de la primera celda. ¿Qué hay del otro? ¿El niño? Voy a regresar por él, pero los necesito a ustedes a salvo primero. Vayan. Se fueron, moviéndose como autómatas. Años de seguir órdenes anulando su miedo. Carlos los vio subir uno por uno, desapareciendo en el pozo. Cuando el último comenzó a subir, Carlos revisó su reloj. Había estado bajo tierra por 17 minutos. SWAT ya se habría movido, ya sea a la fábrica o para preparar la brecha del drenaje. Martínez estaría volviéndose loca tratando de averiguar dónde estaba. Carlos sacó su teléfono. Sorprendentemente, tenía una barra de señal. La instalación de Rogelio debía tener repetidores para sus propias comunicaciones. Escribió un mensaje rápido a Martínez. En la instalación, rehenes liberados, dirigiéndose al pozo de ventilación en el bosque. Mateo sigue adentro. Necesito 15 minutos antes de que entren. Lo envió, sin esperar respuesta. Luego se dio la vuelta y se dirigió más profundo en el complejo, hacia el área principal donde Rogelio esperaba con su hijo. El pasillo se abrió en lo que Teo había llamado el taller. Carlos había esperado algo burdo, improvisado. En cambio, se encontró en un espacio que parecía una planta de manufactura legítima. Máquinas CNC, impresoras 3D, bancos de ensamblaje, todo iluminado por iluminación industrial. Partes y componentes llenaban estantes a lo largo de las paredes. Esto no era un búnker de un supervivencialista. Esto era una instalación de producción. Carlos se movió a través de ella con cuidado, cada nervio alerta. Rogelio podría estar en cualquier lugar, podría estar observando a través de cámaras, podría estar preparando otra trampa.
Una puerta en el extremo lejano estaba parcialmente abierta, la luz derramándose a través de ella. Carlos se acercó, el arma ahora en su mano. Seguro quitado. Empujó para entrar en una sala de control que pertenecía a una película de ciencia ficción. Monitores cubrían cada pared, mostrando transmisiones de cámaras de toda la instalación y los terrenos de arriba. En el centro, un escritorio sostenía equipo de cómputo, equipo de comunicación y un gran panel con interruptores e indicadores. Y en una silla frente a los monitores, estaba sentado Rogelio Soto. No se dio la vuelta. La policía está rompiendo el drenaje pluvial mientras hablamos, dijo Rogelio en voz baja. Tu capitana es bastante predecible. Deberían golpear el muro oeste en aproximadamente 8 minutos. Carlos mantuvo el arma apuntada hacia él. ¿Dónde está Mateo? Cuarto de seguridad. A través de esa puerta, al final del pasillo. Última puerta a la derecha, acero reforzado, cerradura de combinación. Está viendo caricaturas en una tableta, completamente ajeno al drama que se desarrolla. Rogelio finalmente se giró. Y Carlos vio a un hombre que había envejecido una década en horas. No soy un monstruo, Carlos. Secuestraste a 11 personas. Las forzaste a trabajar. Amenazaste con matarlas. Los salvé. Les di un propósito. La sociedad los había desechado. Les di valor. Sí, restringí su libertad, pero la libertad es una ilusión de todos modos. Todos somos esclavos de algo. Rogelio señaló a los monitores. Construí algo extraordinario aquí. Un ecosistema completamente autosuficiente, energía solar y geotérmica, producción de alimentos hidropónica, recuperación de agua. Esta instalación podría sostener a 30 personas indefinidamente. ¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo que estás loco. Soy práctico. El mundo está colapsando, Carlos. Cambio climático, inestabilidad política, desigualdad económica. Dentro de nuestras vidas, la sociedad se fracturará. Cuando lo haga, lugares como este serán el único refugio. Me estaba preparando para ese futuro. Carlos se movió más cerca, el arma firme. ¿Esclavizando gente? ¿Creando un nuevo orden? Esos 11 eran los cimientos. Iba a expandirme, reclutar individuos más calificados, construir una verdadera sociedad subterránea. Mateo habría sido parte de la nueva generación, criado para entender lo que la supervivencia realmente significa. No te quedarás con mi hijo. No, concordó Rogelio con tristeza. Supongo que no. Has ganado, Carlos. La policía viene. La instalación estará comprometida. Mi trabajo ha terminado. Se levantó lentamente, manos visibles. Antes de que lleguen, antes de que todo esto termine, quiero que entiendas algo. No quiero entender nada de ti. Elena sabía. No todo. No sobre los trabajadores, pero sabía sobre la instalación. Ayudó con suministros, con logística. Apoyó mi visión porque entendió que estaba tratando de proteger el futuro de nuestra familia. Cuando tuvo a Mateo, cuando se casó contigo, lo vi como una oportunidad. Eres hábil, práctico, fuerte. Pensé que eventualmente entenderías. Pensé que te nos unirías. La mano de Carlos tembló. Ella sabía desde hace años. Está huyendo ahora porque sabe lo que viene. Prisión, demandas, crucifixión pública. Eligió la supervivencia sobre la lealtad, justo como le enseñé. Rogelio sonrió con tristeza. No somos tan diferentes, tú y yo. Ambos hacemos lo que sea necesario para proteger a nuestros hijos. No somos nada parecidos. Sigue diciéndote eso. Rogelio miró uno de los monitores. Tu equipo SWAT acaba de golpear la pared. Estarán dentro en 3 minutos. Te sugiero que tomes a Mateo y te vayas. La combinación es 19 de julio, 17. Su cumpleaños. Carlos retrocedió hacia la puerta que Rogelio había indicado. Manteniendo el arma apuntada al anciano. Carlos, llamó Rogelio. Cuando escriban sobre esto,
Cuando los medios me destrocen y me llamen monstruo, recuerda que estaba tratando de salvar gente. Recuerda que mis intenciones eran buenas. El camino al infierno, dijo Carlos. Encontró el cuarto de seguridad exactamente donde Rogelio dijo que estaría. A través de una pequeña ventana en la puerta de acero, pudo ver a Mateo sentado en un catre, tableta en sus manos, completamente absorto en lo que estaba viendo. A salvo. Ajeno. Las manos de Carlos temblaron mientras ingresaba la combinación. 19 de julio, 17. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. Mateo levantó la vista y su rostro se transformó con alivio y alegría. Papá. Carlos enfundó el arma y levantó a su hijo en brazos, abrazándolo tan fuerte que temía lastimarlo. Mateo era sólido, real, vivo. Nos vamos a casa, campeón, susurró Carlos en el cabello de su hijo. Detrás de ellos, en algún lugar de la instalación, llegó el sonido de explosiones y gritos. SWAT había entrado. Había terminado. Casi. Las siguientes horas pasaron en un borrón. Equipos SWAT barrieron la instalación, asegurando habitaciones, documentando evidencia. Paramédicos revisaron a Mateo, físicamente bien, solo asustado y confundido. Carlos se negó a dejarlo fuera de su vista, manteniéndose cerca incluso cuando los paramédicos insistieron en revisar a Carlos también. La capitana Martínez lo encontró sentado en la parte trasera de una ambulancia. Mateo dormido contra su hombro, envuelto en una manta de emergencia. Tiene suerte de no estar esposado, dijo ella, pero a su tono le faltaba enojo real. ¿Tienen a Rogelio bajo custodia? No se resistió. Francamente, parecía aliviado. Martínez se sentó junto a él. Las 11 personas que liberó, están siendo tratadas. Exámenes médicos, interrogatorios. Va a tomar tiempo, pero se recuperarán. Usted los salvó. Tuve ayuda. Teodoro Díaz. Lo encontramos en el pozo de ventilación con los rehenes. Está hablando ahora, dándonos todo. Nombres, fechas, crímenes. Entre su testimonio y la evidencia que estamos recolectando de la instalación, Rogelio Soto nunca verá la libertad de nuevo. Carlos asintió, demasiado exhausto para sentir satisfacción. Su esposa, continuó Martínez con cuidado. Las autoridades fronterizas la detuvieron. Será extraditada. Basado en lo que Díaz nos está contando sobre su participación, enfrentará cargos graves. Carlos miró el rostro dormido de Mateo. ¿Qué pasa ahora? Ahora se va a casa, instala a su hijo. Mañana, necesitará dar una declaración completa sobre todo lo que pasó. Necesitaremos entender su proceso de toma de decisiones, el contacto con Díaz, su entrada a la instalación. Va a ser complicado. ¿Me van a acusar? Martínez se quedó callada por un momento. Eso está por encima de mi nivel. Rompió muchas leyes esta noche, señor Bravo. Interfirió con una operación activa, entró en una escena del crimen, destruyó evidencia, portó un arma ilegal. Cualquier fiscal podría armar un caso, pero también salvó 11 vidas y a su hijo. Tomó acción cuando las opciones legales eran demasiado lentas. Un buen abogado alegará locura temporal, coacción, necesidad inmediata y, honestamente, la mayoría de los jurados simpatizarán con un padre luchando para salvar a su hijo. Ella se levantó. Descanse un poco. Hablaremos mañana. Carlos cargó a Mateo a su camioneta. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Vehículos policiales aún rodeaban la propiedad, técnicos entrando y saliendo de la casa. Pero la crisis inmediata había pasado. Mientras abrochaba a Mateo en el asiento trasero, su hijo se movió y abrió los ojos. Papá. Sí, campeón. ¿El abuelo está en problemas? La garganta de Carlos se cerró. Sí, hizo algunas cosas malas. ¿Y mamá? La pregunta golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. Carlos no tenía idea de cómo responderla. ¿Cómo le explicas la traición a un niño de 7 años? ¿Cómo le dices a tu hijo que su madre había elegido proteger a un monstruo?
Mamá cometió algunos errores, dijo Carlos finalmente. Errores grandes. Va a tener que enfrentar consecuencias por ellos. Pero estamos bien. Tú y yo. Carlos miró a su hijo. Realmente lo miró y vio miedo y confusión, pero también confianza. Mateo confiaba en él para arreglar esto, para mantenerlos a salvo, para navegar la imposibilidad de lo que venía después. Vamos a estar bien, prometió Carlos. Será difícil y las cosas van a ser diferentes, pero lo superaremos juntos. Mateo asintió y cerró los ojos de nuevo. Carlos condujo a casa mientras el sol salía más alto. Su casa se veía igual, los materiales de remodelación aún esparcidos en la entrada, la cocina aún a medio terminar. Pero todo había cambiado. Era un padre soltero ahora, criando a su hijo solo. Enfrentaría preguntas legales, atención mediática, tal vez incluso un juicio. Su matrimonio había terminado. Su familia estaba destruida. Pero Mateo estaba a salvo. Carlos cargó a su hijo dormido adentro y lo acostó en su propia cama por primera vez en días. Se quedó allí por un largo momento, viéndolo respirar, todavía sin creer del todo que había terminado. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias. Teo. Carlos comenzó a responder, luego se detuvo. ¿Qué había que decir? Ambos habían sido cambiados por lo que pasó en ese infierno subterráneo. Ambos habían cruzado líneas que no podían descruzarse. En su lugar, Carlos sacó la memoria USB que Teo le había dado. La conectó a su laptop y abrió los archivos. Fotografías, cientos de ellas, documentación de cada prisionero, cada día de su cautiverio, bitácoras detalladas del proceso de construcción de Rogelio, compras de suministros, comunicaciones y algo más. Archivos etiquetados seguro. Carlos abrió uno. Su sangre se heló. Las fotos mostraban a Mateo en la instalación fechadas a lo largo de 3 años. Mateo a los 4, 5, 6 años, jugando en lo que parecía una sala de juegos subterránea, comiendo en una mesa con otros niños, durmiendo en una celda. Rogelio había estado condicionando a su nieto durante años, introduciéndolo gradualmente a la instalación, normalizándolo, construyendo una relación que eventualmente habría llevado a Mateo a convertirse en parte del complejo permanentemente. Y había otros niños en las fotos. Niños que Carlos no reconocía. Niños cuyos padres eran probablemente poderosos, ricos, influyentes, todos potencial apalancamiento, todos potencial seguro para las operaciones de Rogelio. Carlos sintió la rabia construirse de nuevo, más caliente que antes. El rescate había terminado, pero esto era más grande que el búnker de un loco. Esto era una red, un sistema, posiblemente involucrando a otras personas. Pasó las siguientes 6 horas revisando cada archivo, tomando notas, cruzando nombres y fechas. Para cuando Mateo despertó, Carlos había identificado al menos 7 familias que habían enviado niños a visitar al abuelo Soto a lo largo de los años. Algunos eran políticos, algunos líderes empresariales, algunos jueces. Mateo apareció en la puerta, frotándose los ojos. «Papá, ¿puedo desayunar?» Carlos cerró la laptop. «Por supuesto, campeón, ¿qué quieres?» «¿Hot cakes?» Carlos sonrió. «Hot cakes serán». Mientras preparaba el desayuno, algo simple, algo normal, Carlos tomó su decisión. Cooperaría con las autoridades. Daría su declaración. Enfrentaría cualquier consecuencia legal que viniera en su camino, pero también se aseguraría de que todos los involucrados en la red de Rogelio enfrentaran la justicia. La memoria USB completa iría al FBI, o su equivalente en cooperación internacional, y a la FGR. Los medios obtendrían copias. Cada familia que había sido cómplice, cada persona que había permitido o se había beneficiado de la operación de Rogelio sería expuesta. Rogelio había dicho que eran iguales, ambos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger a sus hijos. Estaba equivocado. Rogelio había protegido su visión, su legado, su ego. Había sacrificado gente inocente por sus fantasías paranoicas. Carlos protegería a su hijo asegurándose de que monstruos como Rogelio nunca tuvieran poder de nuevo. Los hot cakes estaban listos. Mateo comió con entusiasmo,
parloteando sobre querer ver a sus amigos en la escuela, preguntando si podían terminar la remodelación de la cocina pronto. Conversación normal de un niño que había pasado por algo anormal. El teléfono de Carlos sonó. Capitana Martínez. Señor Bravo, necesito que venga a la estación hoy si es posible. Estaré ahí esta tarde. Estoy instalando a Mateo primero. Entendido. También, debes saber que hemos estado revisando las computadoras de la instalación. Lo que estamos encontrando. Esto va a ser más grande de lo que pensamos. La Fiscalía y agencias federales se están involucrando. Tal vez quiera conseguir un abogado. Lo haré, pero capitana, hay algo que necesita saber. Carlos miró a Mateo, quien estaba absorto en sus hotcakes. Tengo evidencia adicional. ¿Mucha? Implica a otras personas. Gente con recursos y conexiones. Cuando vaya, llevaré todo. Una pausa. Señor Bravo, si tiene evidencia de otros crímenes, necesita preservar la cadena de custodia. No la copie. No la distribuya. Tráigala directamente a nosotros. Lo haré, pero también estoy haciendo copias de seguridad porque tengo el presentimiento de que alguna gente poderosa va a querer enterrar esto. Protegeremos la evidencia. Eso espero. Nos vemos en la tarde. Carlos colgó y vio a su hijo comer. 7 años y su vida había sido invadida por un mal que no podía comprender. Pero era resiliente. Los niños eran resilients. Con tiempo, terapia, amor, Mateo sanaría. Y Carlos se aseguraría de que creciera en un mundo donde los tipos como Rogelio Soto no ganaran. El camino por delante sería duro. Batallas legales, problemas de custodia, escrutinio mediático, reconstruir sus vidas de los escombros de la traición de Elena. Pero sobrevivirían porque eso es lo que Carlos Bravo hacía. Él construía cosas, cimientos fuertes, estructuras sólidas, vidas que podían capear cualquier tormenta. Empezando con esta cocina, empezando con estos hotcakes. Empezando ahora. 3 meses después, Carlos estaba sentado en un tribunal federal, observando cómo el juez leía el veredicto. Rogelio Soto, culpable de todos los cargos. Secuestro, privación ilegal de la libertad, trabajos forzados, cargos de armas, conspiración. La sentencia sería dictada la próxima semana, pero el fiscal estaba pidiendo cadena perpetua sin libertad condicional. Rogelio no mostró emoción mientras se lo llevaban. Había mantenido durante todo el juicio que sus intenciones eran puras, que la historia lo reivindicaría. El jurado había estado en desacuerdo en menos de 2 horas. El juicio de Elena estaba programado para el próximo mes. Su abogado estaba negociando un acuerdo de culpabilidad, testimonio contra su padre a cambio de una sentencia reducida. Carlos tendría la custodia de Mateo sin importar el resultado. Los papeles de divorcio habían sido presentados hace semanas. Los 11 prisioneros liberados estaban sentados en la galería viendo la justicia desarrollarse. Teo se sentó con ellos, delgado pero recuperándose, su testimonio había sido crucial para la fiscalía. Atrapó la mirada de Carlos y asintió. Afuera del tribunal, los medios esperaban. El caso se había convertido en noticia nacional. El búnker subterráneo, los trabajadores esclavizados, la red de familias ricas que habían enviado a sus hijos de visita. Se habían realizado otros 7 arrestos, aunque la mayoría de esos casos aún estaban pendientes. Carlos evitó las cámaras y se fue a casa donde su hermana estaba cuidando a Mateo. Ella se había mudado temporalmente para ayudar mientras Carlos lidiaba con el caos legal. Su madre también se había ofrecido, pero Carlos había declinado. Necesitaba hacer esto él mismo. Para probar que podía ser el padre que Mateo necesitaba. ¿Cómo te fue?, preguntó su hermana. Culpable, todos los cargos. Ella lo abrazó. ¡Qué bueno! Ese monstruo merece pudrirse. Mateo corrió hacia él. Papá, ¿podemos terminar la cocina ahora, por favor? Carlos rió. La remodelación había estado en pausa por meses, pero tal vez era hora. Tal vez volver a la normalidad, o tan normal como pudieran manejarlo, era exactamente lo que necesitaban. Sí, campeón.
Podemos terminar la cocina. Esa noche, después de que Mateo se fue a la cama, Carlos se sentó en el porche trasero con una cerveza y miró las estrellas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Teo. Me voy mañana. Empezando de nuevo en algún lugar nuevo. Gracias por todo. Carlos escribió de vuelta, buena suerte. Te mereces un nuevo comienzo. La respuesta llegó rápido. Tú también. No dejes que esto te defina. Carlos pensó en eso. Todo lo que había pasado, el rescate, el juicio, la destrucción de su matrimonio, siempre sería parte de él. Pero no tenía que definirlo. Podía construir algo nuevo, algo mejor. Podía ser el padre que Mateo necesitaba, el hombre que él quería ser. A la mañana siguiente, Carlos y Mateo condujeron a la ferretería por suministros para la cocina. Mientras cargaban azulejos y lechada en el carrito, Mateo preguntó. Papá, ¿vamos a estar bien? O sea, ¿realmente bien? Carlos se arrodilló al nivel de su hijo. Vamos a estar mejor que bien. Vamos a estar genial. Tomará tiempo y algunos días serán difíciles, pero nos tenemos el uno al otro. Eso es lo que importa. ¿Qué pasa con mamá? Carlos eligió sus palabras cuidadosamente. Mamá tomó decisiones que lastimaron a la gente. Va a pagar por esas decisiones. Pero eso no cambia el hecho de que es tu mamá y te ama. Cuando termine con sus asuntos legales, si quieres verla, lo resolveremos juntos. Mateo asintió, procesando. ¿Podemos ver todavía a la tía Sara? Por supuesto. Cuando quieras. Terminaron la remodelación durante las siguientes 2 semanas, trabajando juntos, padre e hijo, poniendo azulejo, pintando gabinetes, instalando nuevos accesorios. No era perfecto, Carlos era capataz, no carpintero de acabados, pero era suyo. El día que terminaron, Carlos hizo la cena en la nueva cocina. Solo pasta y salsa, nada lujoso. Pero comieron juntos en su mesa, en su casa, y por primera vez en meses, se sintió como un hogar. Mateo se fue a la cama feliz. Carlos limpió, luego se sentó en la isla de la cocina con su laptop. La memoria USB de Teo aún guardaba secretos, archivos que la policía aún estaba procesando, pero la parte de Carlos estaba hecha. Había testificado. Había cooperado. Había cumplido su deber. Ahora podía concentrarse en sanar. Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? ¿Carlos Bravo? Una voz de mujer, profesional. Mi nombre es Marina Ríos. Soy productora de una cadena importante. Estamos haciendo un documental sobre el caso Soto y nos gustaría entrevistarlo. Carlos había recibido docenas de estas llamadas. Las había rechazado todas. No estoy interesado en salir en televisión. Lo entiendo. Pero señor Bravo, esto no se trata de sensacionalismo. Se trata de contar la historia de esas 11 personas que sufrieron, sobre exponer los sistemas que permitieron que esto sucediera. Su papel en el rescate fue necesario y complicado. Y no quiero lucrar con ello. No le estamos pidiendo que lucre. Le estamos pidiendo que ayude a asegurar que esto nunca suceda de nuevo. Para mostrarle a la gente cómo se ve el mal cuando usa una cara respetable. Carlos pensó en Rogelio, en su voz calmada y argumentos racionales, en cómo genuinamente creía que estaba construyendo algo bueno. Lo pensaré, dijo Carlos. Eso es todo lo que pido. Le enviaré más información. Sin presión. Después de colgar, Carlos se sentó en la cocina silenciosa y consideró. Tal vez contar la historia ayudaría. Tal vez les daría a los sobrevivientes una voz. Tal vez evitaría que otro Rogelio Soto construyera otro infierno. O tal vez solo reabriría heridas. Decidió que le preguntaría a Teo y a los otros. Si ellos querían hablar, los apoyaría. Si querían privacidad, respetaría eso. Por ahora, tenía un hijo que criar, una vida que reconstruir y un futuro que crear. Rogelio había estado equivocado sobre el colapso del mundo. La sociedad tenía sus problemas, seguro, pero también tenía buena gente. Gente como la capitana Martínez y su equipo.
Gente como Theo que había arriesgado todo para ayudar a extraños. Gente como la hermana de Carlos que había dejado todo para apoyar a su hermano. El mundo no se estaba acabando. Solo estaba cambiando, de la manera que siempre lo había hecho. Y Carlos Bravo cambiaría con él. Un día a la vez, una decisión a la vez, un paso a la vez. En su cuarto, Mateo dormía profundamente, a salvo y amado. Esa era victoria suficiente.